La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Atención, mesdames et Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Vamos a contar hoy una historia de la cual todos hemos oído hablar. Una historia que nunca nos han contado en detalle. Nos han relatado en la escuela, en el colegio, de vez en cuando en algún periódico, una parte, una pincelada de lo que fue eso. Pero realmente es algo que vale la pena conocer y recordar en detalle. Vamos a hablar de las reducciones jesuíticas. ¿Qué fueron? ¿Cómo se formaron? ¿Qué importancia tuvieron? ¿Y cómo terminaron? Las reducciones jesuíticas, nosotros muchos pensábamos antes de que se desarrollaron solamente en el Paraguay y un poco en la Argentina. Pero en realidad, estas reducciones abarcaron nuestro país, Paraguay, Argentina, Brasil y también algunas zonas de Chile. ¿Qué es lo que fueron las reducciones jesuíticas? Fueron un lugar donde los sacerdotes jesuitas, los religiosos de la Orden de Jesús, entre los cuales había algunos antiguos soldados de los tercios españoles, o sea, habían sido soldados, tenían formación militar y después se hicieron sacerdotes y vinieron a Sudamérica. Y estos jesuitas levantaron ciudades indígenas. Y estas ciudades indígenas levantadas por los jesuitas funcionaban mejor que muchas ciudades europeas. Y en estas ciudades, los guaraníes, los indios guaraníes, aprendieron un montón de habilidades y fueron entrenados militarmente al estilo español, a tal punto que fueron fundamentales para la preservación del Paraguay como país. Fueron imprescindibles para que nosotros podamos decir actualmente, nosotros somos paraguayos. ¿Por qué? Porque estos indígenas, entrenados y comandados por los sacerdotes jesuitas que habían
sido antes militares, soldados de los tercios españoles, derrotaron a los bandeirantes. ¿Qué eran los bandeirantes? Eran los portugueses que venían primero para ocupar territorio, para ampliar lo que era el feudo de Portugal, en lo que hoy es Brasil, pero también venían a cazarlos a los guaraníes para llevarlos y venderlos como esclavos. Bueno, esta parte de la historia, por ejemplo, no nos contaron nunca en el colegio que los guaraníes llegaron a ser una fuerza militar poderosa bajo el mando de los jesuitas. Bueno, vamos a retrotraernos al inicio del ingreso de los españoles y de los portugueses a Sudamérica. Desde el comienzo, la monarquía española, se enfrentó con un dilema enorme. Ellos, poseedores de una profunda formación religiosa, católica, apostólica, romana. Acuérdense que la reina que posibilitó en gran medida la expedición de Cristóbal Colón se llamaba precisamente Isabel la Católica. ¿Y cuál era el dilema que enfrentaban? Ellos, por una convicción religiosa, no podían formar una colonia de esclavos para explotar a los indígenas. Ellos tenían el mandato moral de integrar a los pueblos indígenas en un imperio. Y también el dilema era integrarlos a los pueblos indígenas al imperio español, pero sin destruir su cultura, sin borrar su idioma, sin destruir su mundo, en definitiva. Sin destruirlo por completo, por lo menos, ¿verdad? La premisa emanada de la nobleza española, de la corona española, era que la misión debía ser evangelizar a los indígenas, enseñarles oficios, depurar sus costumbres, pero también hacerlos merecedores de la protección de las leyes de la corona. Y la respuesta a este dilema fue la creación de las reducciones. Reducción no en el concepto de achicar, sino en el concepto de reunir, de concentrar a los indios dispersos por aldeas y por selvas en poblados donde pudieran vivir bajo una organización estable, digamos, cultivando, aprendiendo y, por supuesto, rezando y recibiendo las enseñanzas de la doctrina católica. O sea, las reducciones eran al mismo tiempo un proyecto político y un proyecto religioso, un proyecto espiritual. Lo que necesitaban era, lo que querían era mantener la paz en enormes territorios sin necesidad de ejércitos, sin necesidad de la utilización de la fuerza militar española. Los jesuitas no fueron los únicos que organizaron reducciones. Hubo otras congregaciones religiosas que también se dieron a la tarea, pero
Eso sí, los jesuitas fueron los que perfeccionaron el sistema y llevaron este sistema, digamos, a su máximo valor, a su máxima expresión. ¿Por qué esto? Porque los jesuitas no eran una orden cualquiera. En pocas décadas desde su fundación, la Compañía de Jesús se convirtió en una fuerza tan influyente dentro de la Iglesia que hasta los papas tenían que tenerlos en cuenta para sus decisiones. Era una orden formada desde la cabeza y en cualquier estamento por gente, digamos, inteligente, disciplinada y también gente valiente y audaz. Y tenían un método que para su tiempo era muy moderno. Bueno, pero esas cualidades también los llevó más de una vez al borde del conflicto con la jerarquía eclesiástica y por supuesto que también con gobiernos de medio mundo. ¿Por qué? Porque los jesuitas no solo predicaban, sino que también intervenían y muchas veces se metían en los vericuetos de la política, o sea, intrigaban y jugaban, movían piezas, digamos, en el ajedrez político. En este quehacer de mezclar lo político con lo espiritual, por supuesto que se generan controversias. Y hay muchas cosas que los enemigos políticos del momento acusaban a los jesuitas, quizás con verdad o quizás con argumentos creados, extravagantes, y esas cosas alimentaron la desconfianza hacia los jesuitas. Por ejemplo, está la historia del falso Dimitri. Buscan en Google la historia del falso Dimitri. ¿Quién era Dimitri? Era un impostor al que intentaron colocar los jesuitas en el trono de Rusia. Crearon un heredero de la corona rusa, que no era cierto, era un heredero falsificado, para que sea el zar de Rusia y así convertir al país al catolicismo. Esa es una de las tantas historias verdaderas y hay otras tantas falsas con respecto, que rodean, que le dan un aura de poder y de misterio a los jesuitas. Pero más allá de estos excesos como los del falso Dimitri, los jesuitas fueron una orden con un know-how, con un saber hacer enorme para la organización y para la estrategia. Los primeros contingentes llegaron al Perú en 1568. Ya habían pasado casi 80 años desde el descubrimiento de América. Y estos primeros jesuitas, que repito, llegaron al Perú, no tenían la intención de encargarse de los indígenas, no tenían la intención de fundar reducciones. Venían para encargarse de las almas de los españoles que habían llegado al Perú y a otras partes de América, y que no tenían realmente el soporte religioso que la corona española quería que tengan.
Y que los jesuitas vinieron no para fundar reducciones, sino para encargarse de las almas de los españoles en América. Pero el virrey del Perú en ese momento, Francisco de Toledo, al verlos, dijo, estos pueden solucionarme el problema de la convivencia con los indígenas. Entonces Francisco de Toledo les dio a los jesuitas una orden directa. Ustedes van a cristianizar a los indios o les voy a echar del virreinato. Y los jesuitas, pragmáticos, decidieron acatar porque vieron también las posibilidades que se les abrían con esa orden directa de Francisco de Toledo. Y empezaron su labor, fundaron varias reducciones en el Perú. Algunas de ellas no prosperaron, o más que algunas, muchas de ellas no prosperaron. Eran los primeros escarceos con esa modalidad, eran los primeros experimentos. Pero hubo una, la reducción de Juli, que estaba a orillas del lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo. Y esta reducción de Juli floreció con tanto éxito que los jesuitas ahí entendieron que eso que tenían haciendo, eso que tenían entre manos, el evangelizar a los indios y organizarlos en reducciones, era algo espectacular, era algo realmente importante. Y entonces, por supuesto, la Compañía de Jesús, la Compañía Jesuita, se lanzó con entusiasmo al proyecto. En 1576, el provincial de los jesuitas, José de Acosta, diseñó un plan maestro que es el plan que iba a guiar la expansión jesuita por todo el continente. ¿Qué establecían qué es lo que establecía este plan? Fundar parroquias de indios, organizar reducciones estables, crear escuelas para los niños indios y también emprender misiones itinerantes en los lugares más lejanos. Y en el año 1604 llegaron a la gigante provincia del Paraguay. Era gigante realmente. La provincia del Paraguay era una extensión enorme que abarcaba los territorios actuales de nuestro país, pero también buena parte de Bolivia, buena parte de Argentina y hasta una parte de Chile. 1604. Llegan a la provincia enorme del Paraguay. Y el provincial Diego de Torres, en 1608, selló la importancia de las reducciones con una medida revolucionaria. Prohibió que los indígenas, que los indios en las reducciones, presten cualquier servicio personal a los jesuitas. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que consiguió Diego de Torres con eso? Obligó a los encargados de las reducciones a levantar poblaciones con una economía basada en el trabajo libre, basada en la cooperación, no en la servidumbre, y en busca de la autosuficiencia. Por supuesto que realmente
era un objetivo noble, un objetivo loable, un objetivo absolutamente cristiano, ¿verdad? Pero esa calidad de objetivo tuvo un precio. ¿Qué pasó? Al mantener las reducciones cerradas a los españoles, los jesuitas levantaron una frontera dentro del imperio. No había una interconexión entre las poblaciones fundadas por los españoles y dirigidas por los españoles enviados por el rey. No había una interacción con las comunidades indígenas. Y entonces estas comunidades indígenas quedaron aparte, digamos, protegidas, pero también aisladas del proceso de mestizaje, que es lo que le dio forma a toda América del Sur. Hay algunos historiadores que dicen que ese cerrar las reducciones al influjo español, que tenía como objetivo evitar que los indios sean servidores de los españoles en las ciudades y pueblos fundadas por estos, en realidad también fue el germen de futuros conflictos. Claro, las reducciones jesuíticas eran una república dentro de la república. Bueno, aún así, los resultados de las reducciones fueron realmente asombrosos, maravillosos. Miles de indígenas empezaron a llegar espontáneamente a las reducciones, por lo que le contaban los que ya estaban adentro, y porque había un par de promesas importantes. Iban a tener libertad y además iban a tener seguridad. Los indios en las reducciones aprendían oficios, podían libremente intercambiar bienes, pero además en las reducciones estaban a salvo de los ataques de tribus enemigas o de los portugueses que cazaban esclavos. Por supuesto, las reducciones prosperaron, tuvieron mucho éxito, y eso no pasó desapercibido al resto de la organización española. Y cuanto más prosperaban las reducciones, más enemigos acumulaban, como suele pasar siempre en toda actividad humana. Pero los jesuitas tenían un aliado que era más importante, que era más pesado, digamos, que todos los detractores que tenían en América. ¿Quién era ese? El rey de España, Felipe I. Felipe I apoyó abiertamente el trabajo de los jesuitas y ordenó que los indios de la provincia del Paraguay no fueran conquistados por las armas, sino persuadidos por la palabra. También decretó que los indios iban a quedar exentos de pagar tributos durante 10 años. Una medida realmente revolucionaria. Y así comenzó un proyecto que iba a cambiar la historia del continente. En 1609, el padre jesuita Marcial de Lorenzana fundó la primera reducción, San Ignacio Guazú, en la margen derecha, o sea, en lo que ahora es Paraguay, en la margen derecha del río Paraná. San Ignacio Guazú creció, prosperó, y a partir de ahí las reducciones se multiplicaron
Estaban, por ejemplo, las famosas misiones orientales, que siglos más tarde iban a ser escenario de la guerra guaranítica. Eran 30 comunidades en total, extendidas sobre lo que hoy es el Paraguay, Misiones, Argentina, Corrientes, Argentina, y en el sur de Brasil. En 1648, la provincia jesuítica tenía 19 reducciones y más de 30.000 habitantes. 1648. En 1702, 30.000 es demasiado poco, no. Ubícate en la época. En 1702 la población ya era de unos 90.000 indígenas. Hubo también casos en donde los ataques de tribus hostiles a los guaraníes forzaron el traslado de algunas reducciones. O sea, no era esta parte del continente un paraíso pacífico. Esa visión idílica de que los indios, la paz, la naturaleza, la hermandad, eso no existió nunca. Había rivalidades y había tribus contra tribus, y las peleas eran sangrientas, demoledoras. Todo esto, el Paraguay, la parte que les dije de la Argentina y del Brasil, era todo un mosaico, digamos, de pueblos enfrentados, donde la guerra y hasta el canibalismo eran parte natural del modus vivendi. Vivían guerreando y muchas veces comiéndose a los enemigos derrotados. Los guaraníes, por ejemplo, eran caníbales. Le comieron a Juan Díaz de Solís, yo les conté alguna vez ahí en la costa de uruguaya del Río de la Plata. A Juan Díaz de Solís y a sus marineros, ¿verdad? Los guaraníes también, cuando atrapaban a algunos indios de tribus enemigas, no los mataban enseguida, los llevaban a sus aldeas, los alimentaban, les trataban a cuerpo de rey para que engorden. Y cuando ya estaban bien gorditos, hacían una fiesta, y en medio de la fiesta alguien le daba un mazazo en la cabeza, lo mataba y después le comían. Hay pues un relato ficticio, sobre todo de la izquierda, que romantiza al indígena y demoniza a la cultura española y católica que vino a esta parte del mundo. Y a las amenazas locales, digamos, de tribu contra tribu, se sumaban otras amenazas todavía peores. Desde el norte, desde Sao Paulo, Brasil, venían los bandeirantes. Los bandeirantes que eran ya en esa época, estamos hablando de ya 1600, principios de 1700, venían desde Sao Paulo estos bandeirantes que eran ya mestizos de portugueses e indios tupíes. La gran mayoría de estos bandeirantes tenían como origen familias de cristianos nuevos, descendientes de judíos conversos. Por eso no era raro que en esta parte del continente se usara la palabra portugués como sinónimo de judío. Bueno,
Pese a esos embates, pese a esas expediciones sangrientas de los bandeirantes, los misioneros jesuitas nunca retrocedieron. Entre 1638 y 1768, en todo el virreinato del Perú, los jesuitas llegaron a levantar 46 reducciones, con más de 700.000 indígenas bautizados, solo en las reducciones con indios guaraníes. Lamentablemente pagaron caro ese tremendo esfuerzo. 29 jesuitas murieron a manos de los propios indios, pero la obra que hicieron les sobrevivió sobradamente. Y lo que crearon en el Paraguay fue algo único, una sociedad comunitaria, una especie de teocracia. Los jesuitas dividían bien la parte, digamos, individual de las propiedades de los indígenas con la parte colectiva. Y dividían bien el trabajo de acuerdo con las habilidades de los indios. Se vivía, para los parámetros de la época, una vida de trabajo, de oración y de satisfacción de las necesidades. Cada familia tenía su parcela y el fruto que recogían de esa parcela se repartía y se distribuía y se intercambiaba con los frutos de lo que cultivaban sus vecinos, sus compueblanos de reducciones en sus respectivas parcelas. Los guaraníes aprendieron a sembrar, a criar ganado, a fabricar instrumentos musicales, a fabricar herramientas, a fabricar, por supuesto, eran religiosos, retablos, adornos para las iglesias, campanarios y campanas. Algunos de estos indígenas se convirtieron en artesanos notables y como las reducciones vivían rodeadas de peligro, por supuesto, muchos de estos indígenas, en constructores de excelentes fortificaciones. Tan eficaces fueron en la construcción de fortificaciones que los servicios de estos indios fueron pedidos más tarde en Buenos Aires y en Montevideo. Querían que los indios guaraníes, expertos en fortificar una aldea, un pueblo, una ciudad, les ayude para resistir los embates del enemigo. Por supuesto que también la justicia estaba supeditada a lo que dictaba el derecho castellano. Los delitos menores se resolvían en la misión y los delitos graves se pasaban a la jurisdicción del virrey, que era el que definía qué hacer con el delincuente. ¿Qué pasaba si una reducción de repente tenía una mala cosecha, no alcanzaba la autosuficiencia? No se insistía, se cerraba esa reducción y se trasladaba a otra parte, sin asco, ¿verdad? No estaba en los planes sostener poblaciones deficitarias, digamos, ¿verdad? No estaba en los planes el subsidio. Las poblaciones, las reducciones que fracasaban, se cerraban y se mudaban a otra parte. No se pedía para sostener estas reducciones dinero de la provincia. La administración por parte de los líderes jesuitas
era estricta, y cuando venían las autoridades del virreinato a auditar las cuentas, los resultados de esa auditoría siempre eran impecables. Pero por supuesto, como en todas las cosas, esta perfección tenía un reverso, tenía una contrapartida. Las reducciones estaban cerradas al mundo exterior. En las reducciones no podían vivir ni blancos, ni negros, ni mulatos, ni mestizos. Solamente los indios guaraníes. Y ni siquiera estos blancos o negros o mulatos o mestizos ni siquiera podían cruzar libremente por las tierras de las reducciones. Si algún español, como los auditores, por ejemplo, llegaba a una reducción, se les ubicaba en una casa aparte y se les vigilaba. Bueno, el verdadero peligro llegó 20 años después de la fundación de San Ignacio Iguazú y llegó desde el norte de Brasil. En esas tierras que por entonces pertenecían a la monarquía hispánica, debido a la unión de la corona de España y Portugal, ahí actuaban los temibles bandeirantes. Los bandeirantes, como eran de Sao Paulo, también se les llamaba paulistas. ¿Por qué se les llamaba bandeirantes? Porque tenían una bandera, y detrás de una bandera, había una compañía, digamos, armada, formada por aventureros de diversa laya. Eran en realidad piratas, ¿verdad? Iban a saquear aldeas, pueblos, buscando oro, buscando metales preciosos, o atrapando a indios para venderlos como esclavos. Y los esclavos más fáciles de conseguir eran, por supuesto, los indios. Estos piratas esclavistas paulistas, llamados bandeirantes, no tenían acceso al flujo de piratas africanos. Así que convirtieron el interior de América en su coto de caza. De esto, por ejemplo, muy poca gente habla. Que los bandeirantes venían y llevaban verdaderos contingentes de indios guaraníes para esclavizarlos en las haciendas, en las chacras y en las minas brasileñas. ¿Por qué venían de San Pablo? ¿Por qué empezaron ahí? A comienzos del siglo XV ya habían arrasado todas las tribus que estaban en la cercanía de Sao Paulo. Y después alguien descubrió las fértiles tierras de los guaraníes y eso les hizo agua a la boca. Y también, por supuesto, ayudó a esa fiereza el odio ancestral. ¿Por qué? Porque entre los bandeirantes había muchos mestizos de tupíes con portugueses. Y los tupíes, pese a tener un origen común, según la leyenda, y pese a tener un idioma común con los guaraníes, los tupíes y los guaraníes eran enemigos que no se podían ver desde tiempos antiguos. Y entonces estos tupíes, mezclados con portugueses, fueron los que dieron origen a los mamelucos. Los mamelucos eran una raza mestiza que era dura, que era ambiciosa
que era despiadada. Y así como nosotros hablamos en guarañol, una mezcla de guaraní y español, estos mamelucos hablaban una mezcla de guaraní, o lo que ellos llamaban tupí, y portugués. Y esta mezcla de tupí, o sea, de idioma guaraní y portugués, se convirtió en el idioma de las incursiones. Y así, acicateado por la rivalidad, por el odio tribal, y también, por supuesto, por la codicia, los bandeirantes emprendieron sus marchas hacia el Paraguay, hacia el sur, con respecto a San Pablo, ¿verdad? Sin importarles que los guaraníes y ellos fuesen súbditos del mismo rey en ese momento, porque se habían unido a la corona portuguesa y española. En 1629 cayó sobre ellos la catástrofe. Un ejército de 2.500 hombres, al mando del general Raposo Tavares, se lanzó sobre las reducciones del Guairá. Entre estos 2.500 hombres de Raposo Tavares, gran hijo de puta, solo 400 eran portugueses, el resto eran tupíes puros y mamelucos. Y Raposo Tavares inculcó en ellos de vuelta el odio antiguo hacia los guaraníes. Y este ejército arrasó pueblos, incendió templos y arrastraron a 6.000 guaraníes cautivos hacia San Pablo para venderlos como esclavos. Y las autoridades del virreinato, que estaban demasiado lejos, no pudieron enviar ayuda a tiempo. Así nació una de las epopeyas más impresionantes de la historia de Sudamérica, el éxodo guaraní. Guiados por dos sacerdotes que están en nuestra historia, uno de ellos, los dos están en nuestra historia, pero uno es más famoso porque es santo, ¿verdad? Los jesuitas Ruiz de Montoya y Roque González de Santa Cruz. Gran antepasado de Roque Santa Cruz. No, mentira. Guiados por estos dos sacerdotes, repito, Ruiz de Montoya y Roque González, más de 10.000 guaraníes abandonaron sus hogares y se lanzaron al río Paraná en balsas, canoa, en cualquier cosa improvisada que flotara. Y los bandeirantes les seguían por la orilla, disparando desde la selva. Imagínense, esta caravana de 10.000 guaraníes navegando en canoas, en balsas, en embarcaciones precarias por el medio del río, y desde la orilla los bandeirantes disparándoles. Durante semanas avanzaron, por supuesto, con miedo y con hambre, buscando refugio en lo que hoy es la provincia de Misiones en Argentina. De estos 10.000, solo 4.000 sobrevivieron. Los demás fueron asesinados o capturados o se perdieron corriendo en la espesura del bosque. Cuando los atacantes alcanzaron Itatí, que era un paso vital entre la provincia del Paraguay y la provincia del Perú, eso ya dejó de ser solamente un problema religioso. Y los jesuitas, lejos de rendirse,
tomaron una decisión histórica. Necesitamos que nuestros guaraníes estén armados, dijeron. Y les consiguieron arcabuces para defenderse. Ustedes saben lo que es un arcabuz, ¿verdad? Una especie de fusil antiguo. En 1638, el procurador de la provincia del Paraguay y los padres jesuitas pidieron permiso a la corona española para poder armar a los indios. Dijeron, ha terminado lamentablemente el tiempo de la prédica. El rey de España dijo que el virrey del Perú tome la decisión. Lo que él diga, tiene que hacer. Y el virrey del Perú, aun con la oposición del gobernador de Buenos Aires, aprobó esa decisión histórica de que los guaraníes se armen. Y ahí comenzó también una transformación profunda. Las reducciones se convirtieron en fortalezas. Y como ya les dije, muchos de estos jesuitas habían sido militares antes de ser sacerdotes. Había los sacerdotes ya en ese momento que habían sido militares que participaron de los combates en Flandes. O sea, pertenecían a un ejército que era considerado en ese momento el mejor del mundo. Y después vistieron la sotana. Y estos militares instruyeron a los guaraníes en el uso de las armas, en la disciplina y en la táctica militar. Bueno, apareció el prior de los jesuitas que vivía en Roma, bastante lejos de los conflictos de la selva sudamericana, que envió una orden. Está bien, dijo, se pueden armar, los guaraníes pueden defenderse, pero queda prohibido terminantemente a los sacerdotes jesuitas dirigir a las tropas. Armen a los indios, entrénenles, pero que ellos vayan al combate. Ustedes no pueden dirigir. Y los jesuitas obedecieron. Estaba tan lejos de eso que la obediencia fue a medias. Ellos dijeron, lo que vamos a hacer es, no vamos a estar armados nosotros, no vamos a tener ni la espada ni el arcabuz, pero vamos a dirigir las estrategias, vamos a hacer los planes, vamos a organizar la defensa. Y se mantenían además cerca, demasiado cerca, cuando llegaba el momento del combate. En 1638, los jesuitas Diego de Alfaro y Romero reunieron un ejército de 4.000 guaraníes y bajaron por la margen oriental del río Uruguay, buscando liberar a los cautivos de los bandeirantes. Llegaron hasta estos bandeirantes, hasta estos invasores, y hubo una batalla feroz. Y fue probablemente la primera vez que un ejército bien organizado de guaraníes, no una guerra entre tribus, derrotaron a extranjeros, derrotaron a los paulistas. Y los sobrevivientes paulistas huyeron de la región. En ese combate terrible, ganado por los guaraníes, cayó el padre Alfaro, que recibió un disparo, lo cual prueba que la orden de no participar había quedado en el aire, había quedado en palabras. Por supuesto que tenían que participar. Si eran los que sabían de táctica, ¿verdad? En 1640, Portugal rompió con la monarquía española
y ahí la frontera entre España y Portugal en América volvió a ser eso, una frontera. Y los bandeirantes volvieron a ver una oportunidad para vengarse de aquella derrota que le infligieron los guaraníes con los jesuitas al mando y para avanzar sobre el territorio paraguayo. Así que reunieron una bandeira con 450 europeos. Imagínense, 450 eran europeos, ¿verdad? No ya solamente portugueses. También había holandeses, pero también había en su mayoría mamelucos y ya también había negros en ese ejército. Y por supuesto, indios tupíes. Vinieron en una cantidad, más de 100 o más de 200 o más de 500 canoas, no se sabe bien. Vinieron surcando los ríos, armados con mosquetes, con arcabuces y con flechas. El comandante de este ejército invasor era Manuel Pires y también estaba como lugarteniente Jerónimo Pedroso. Tanto Manuel Pires como Jerónimo Pedroso eran hombres que pertenecían a familias poderosas y estaban conscientes de que eso ya no era solamente una incursión de saqueo. Venían no solamente para vengarse, sino para conquistar tierras. ¿Qué pasó después? Eso le vamos a contar mañana viernes. Porque ahora tenemos que irnos a la pausa. Y para no aburrirles. En tu tambo lechero alcanzá el primer parto a los 24 meses con Vaquilla Guazú, la solución nutricional más completa para la etapa de recría. Obtener vacas sanas, fuertes, eficientes en su futura lactancia que potencien al máximo su capacidad productiva. Contactarnos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y lleva tu producción de leche al siguiente nivel. Granusa, excelencia en nutrición animal. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, energía, en donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en carreterasyalomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. O también puedes unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.